¿Qué es exactamente esta experiencia que llamamos yo? ¿Qué pasa en el cerebro cuando somos conscientes de algo? Es una pregunta que, bueno, roza la poesía, ¿no? Sí, totalmente. Gustavo Cerati cantaba aquello de «Ella usó mi cabeza como un revólver e incendió mi conciencia con sus demonios». Uf, vaya frase. Captura esa intensidad, ese misterio que tiene la consciencia. Pero fíjate, va más allá de la poesía. Hay casos clínicos que son, bueno, asombrosos, como el que se publicó en Nature en 2007. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Un hombre que llevaba años en estado de mínima conciencia. Años. Y recuperó gran parte de ella gracias a un implante cerebral. Estimulación cerebral profunda. No me digas. Sí, sí. De repente la conciencia se vuelve algo casi tangible, ¿sabes? Algo que se puede manipular. Los médicos dijeron literalmente, ha vuelto a ser una persona. Madre mía, qué impactante. Pues hoy nos vamos a sumergir justo ahí, en esos mecanismos de la conciencia humana. Exacto. Y nos vamos a guiar por las ideas clave del libro La conciencia en el cerebro, de Stanislas Dehaene, que es un referente en neurociencia cognitiva, ¿verdad? Y los experimentos que cita. Eso es. Nuestra misión, digamos, es buscar los ajás, esos momentos de claridad que nos ofrece la neurociencia actual. Ajá. Queremos entender, bueno, intentar entender cómo surge la conciencia de la actividad cerebral, qué la distingue de todo ese enorme procesamiento inconsciente que hacemos sin parar. Que es muchísimo por lo visto. Enorme. Y si podemos medirla, o incluso, como en ese caso que comentaba, pues ayudar a restaurarla. De acuerdo. Pues empecemos por lo básico, que ya me has dicho que es complicado. Definir la conciencia. Dehaene lo compara con lo difícil que fue para la ciencia distinguir entre calor y temperatura, ¿no? Justo, que en el día a día usamos casi como sinónimos, pero científicamente son cosas distintas. Con la conciencia pasa algo parecido, pero a lo bestia. Claro. Y el lenguaje no ayuda, ¿eh? Donde nosotros decimos conciencia, pues el inglés tiene varias palabras: consciousness, awareness, sentience, cada una con sus matices. Ya. Históricamente, la idea de una mente o alma separada del cuerpo es muy antigua, desde, bueno, hay interpretaciones de pinturas en Lascaux, hasta los egipcios, los hindúes, Platón, Santo Tomás. Y Descartes, claro. El famoso dualismo mente-cuerpo. Exacto. Descartes veía el cuerpo como una máquina, con sus funciones automáticas. La digestión, el latido, el sueño, los sentidos. Pero el pensamiento, la res cogitans, residía en un alma inmaterial, separada. Curioso que le diera miedo a la Iglesia y no publicara en vida su visión mecanicista del cuerpo, ¿eh? Sí, publicó póstumamente esa parte. Pero después de él, durante mucho tiempo, la ciencia como que evitó la palabra conciencia, ¿verdad? Sí, se consideraba un tema poco serio, demasiado subjetivo, quizás. Sí, fue casi un tabú científico en el siglo XIX y gran parte del XX. George Miller, uno de los padres de la ciencia cognitiva, llegó a proponer prohibirla en los artículos científicos. Anda. Y el propio Dehaene cuenta que en los 80s, cuando empezaba, en su laboratorio era la dichosa palabra que empieza con C. No se podía ni mencionar casi. Qué fuerte. Pero hoy la ciencia sí se atreve, ¿no? Y para eso necesita distinciones claras. Claro. Y una distinción clave que propone Dehaene es eh, diferenciar conciencia de vigilancia, o sea, estar despierto o dormido, y de atención, ese foco mental que selecciona información. No son lo mismo. Vale, no son lo mismo. Él se centra en el concepto de acceso consciente. Acceso consciente. ¿Qué es eso exactamente? Pues la idea es que la conciencia ocurre cuando la información que nuestra atención ha seleccionado se vuelve globalmente en el cerebro. Globalmente. ¿Qué significa eso? Que podemos, por ejemplo, hablar sobre ella, usarla para razonar de forma flexible, guardarla en la memoria a largo plazo. O sea, no solo está ahí, sino que podemos hacer cosas con ella mentalmente. Es la diferencia clave entre procesar algo sin enterarnos y ser conscientes de ello. Vale. Entiendo. Ser conscientes de algo versus procesarlo sin darnos cuenta. Y eso nos lleva al otro lado de la moneda, el poder del inconsciente. A menudo se piensa en Freud, ¿no? Pero Dehaene dice que la idea de procesos mentales no conscientes es muy, muy anterior. Muchísimo anterior, filósofos como Spinoza ya hablaban de motivaciones inconscientes, y sobre todo neurólogos del siglo XIX como Hugh Lynch Jackson, Pierre Janet, ya exploraban esos automatismos mentales, esas metas subconscientes. Ah, mira.
De Heine, de hecho, es bastante crítico con Freud. Dice que su enfoque carecía de base experimental sólida, justo cuando empezaban a surgir métodos para estudiar estos fenómenos de forma más científica. Entiendo. ¿Y qué ha demostrado la ciencia moderna sobre lo que puede hacer el inconsciente? Porque parece que es potentísimo. Lo es, lo es. Puede hacer cosas sorprendentes. Por ejemplo, en percepción subliminal, aunque el famoso mito de Coca-Cola en el cine fuera falso. Sí, eso siempre sale. Ujú. Hay experimentos serios que demuestran efectos, como el priming semántico o emocional. El priming. Sí, ves una palabra tan rápido que no eres consciente de haberla visto, pero afecta cómo procesas la siguiente palabra. Si están relacionadas semánticamente o emocionalmente. Vaya. O piensa en el caso de pacientes con daño visual, como la famosa paciente de F. Tenía agnosia visual. No podía decir conscientemente la orientación de una ranura, por ejemplo, si estaba vertical o horizontal. Ajá. Pero, si le pedían meter una carta en esa ranura, su mano se orientaba perfectamente, de forma totalmente inconsciente. Su sistema motor sabía la orientación, aunque su conciencia no. Increíble. O esos experimentos de ceguera al cambio, como el del gorila invisible. Exacto. El del gorila. Estás tan concentrado que contando los pases de balón que no ves a una persona disfrazada de gorila cruzando la escena. Es verdad, yo he caído en esa. Casi todo el mundo. Nuestro sistema visual inconsciente procesa el gorila, seguro, pero esa información no llega a la conciencia porque la atención está en otra cosa. O sea que el inconsciente hace tareas complejas. Sí, reconoce objetos, categorías, evalúa situaciones complejas, como la configuración de un tablero de ajedrez para un gran maestro, integra información de varios sentidos, como en el efecto McCurk, ¿sabes? Cuando lo que ves afecta a lo que oyes. Ah, sí, sí. Incluso filtra el ruido en una fiesta para que podamos seguir una conversación. El famoso efecto cóctel. Es como un ejército de trabajadores silenciosos y especializados. Pero, y aquí viene lo importante, según DGN, este potente inconsciente tiene límites. Límites muy claros. Ahí está la clave de todo. Sí. Primero, la información inconsciente es efímera, muy fugaz. ¿Cuánto dura? Pues los estudios sugieren que decaen aproximadamente un segundo. No podemos mantenerla en mente voluntariamente. Desaparece. Vale, poca duración. ¿Qué más? Segundo, y esto es fundamental, carece de flexibilidad. El procesamiento inconsciente es muy bueno en tareas para las que está programado, digamos, pero no puede combinar información de forma novedosa o serial. Serial, como una secuencia. Exacto. Por ejemplo, es imposible calcular mentalmente 12 por 13 si ves los números de forma subliminal, sin ser consciente de ellos. Ah, claro. O no puedes integrar palabras sueltas que oyes inconscientemente para formar una frase con significado complejo. Necesitas ser consciente de las palabras para combinarlas sintácticamente. Entiendo. Tampoco sirve para estrategias deliberadas, ¿no? Como planificar varios pasos. Nada. No podemos usar información inconsciente para tomar decisiones estratégicas complejas que requieren sopesar opciones, evaluar consecuencias. Ese tipo de razonamiento paso a paso requiere conciencia. Vale. Entonces, estas limitaciones son las que nos llevan a preguntarnos, ¿para qué sirve la conciencia? ¿Qué ventaja evolutiva nos da si el inconsciente ya hace tanto? Exacto. Y aquí es donde entra la teoría central de DN y sus colaboradores como Jean-Pierre Chen-Jox o Yunel Nakache. La teoría del espacio de trabajo neuronal global. El espacio de trabajo global. Suena importante, ¿sí? A ver, desgránamelo un poco. La idea es que la conciencia surge cuando la información que hemos seleccionado como que se emite a toda una red cerebral. Exactamente esa es la idea. Imagina una red específica de neuronas, sobre todo en la corteza prefrontal y parietal, que tienen conexiones muy largas, que alcanzan muchas otras áreas del cerebro. Ajá. Esta red funciona como como un espacio compartido de información, una especie de pizarra cerebral. Cuando una información, considerada relevante, seleccionada por la atención, logra entrar y ser amplificada en esta red. ¿Se amplifica? Sí, la señal se vuelve fuerte y sostenida, y entonces se difunde globalmente a través de estas conexiones largas, haciéndose accesible a muchos otros módulos cerebrales especializados, el lenguaje, la memoria, la planificación, el control motor. Eso es el acceso consciente, esa difusión global. Vale. ¿Y este acceso global, esta difusión, qué nos permite hacer que el inconsciente por sí solo no puede? Has mencionado la flexibilidad. Varias cosas cruciales que explican esas limitaciones del inconsciente. Primero, nos permite mantener la información de forma duradera. Ah, claro, lo contrario de lo efímero.
Justo. Podemos pensar en algo aunque el estímulo ya no esté presente. Eso es la memoria de trabajo. Y parece que depende fundamentalmente de esta red global, especialmente de la corteza prefrontal, que mantiene la información activa. El inconsciente es fugaz, la consciencia persiste. Entendido. Segundo, Segundo, la flexibilidad y el enrutamiento de la información. Una vez que la información está en este espacio de trabajo global, podemos hacer lo que queramos con ella, de forma voluntaria. ¿cómo qué? Pues enviarla al módulo del lenguaje para nombrarla, o a la memoria a largo plazo para guardarla, o a los sistemas de planificación para usarla en una estrategia futura. Podemos coger piezas de información de diferentes módulos, visual, auditivo, memoria, y combinarlas de formas nuevas y creativas. O sea que podemos jugar con la información conscientemente. Exacto, el sistema es como híbrido. Muchísimos procesadores inconscientes trabajando en paralelo, cada uno en su tarea específica, y luego este cuello de botella consciente y serial que integra la información relevante y la redirige de forma flexible. Suena eficiente. Es lo que nos permite un pensamiento mucho más complejo y estratégico que el simple procesamiento automático. Se ha comparado a veces con una pizarra compartida en inteligencia artificial, donde diferentes programas especializados pueden leer y escribir información para colaborar. Buena analogía. Entiendo. ¿Qué más nos da la conciencia? Tercero, la capacidad de inferencia y toma de decisiones complejas. La consciencia nos permite sopesar distintas interpretaciones de una información ambigua. Por ejemplo, la palabra banco. ¿Es para sentarse o para sacar dinero? El contexto consciente nos ayuda a decidir. Claro. O nos permite deliberar ante opciones difíciles. Cuando los automatismos no saben qué hacer, como en la fábula del asno de Buridán, que se moría de hambre entre dos montones de heno iguales. La conciencia rompe esos empates. Ujú. Y parece clave para razonar sobre causas y efectos, lo que en estadística se llama inferencia bayesiana, ver unos datos y deducir la causa más probable. Y mencionaste antes la metacognición. El saber lo que sabemos. Sí, una cuarta función importante, aunque quizás más de alto nivel, es la metacognición, la capacidad de evaluar nuestra propia confianza en una percepción, un recuerdo o una decisión. Estoy seguro de esto. ¿O debería comprobarlo? Exacto, esa vocecita interior. Esto es vital para aprender de nuestros errores y para la interacción social. Si sé que no estoy seguro de algo, puedo pedir ayuda o ser más cauto al comunicarlo. Compartir nuestra confianza o falta de ella es súper importante para colaborar. Entiendo. Y es importante la advertencia que hace de Heane. Evitar la idea de un hombrecillo dentro de la cabeza, un homúnculo, mirando esta pizarra global. Fundamental. Esa es la falacia del homúnculo. La red globalmente conectada y su actividad son la base de la experiencia consciente. No hay un espectador interno separado. La experiencia surge de la propia dinámica de la red. ¿Vale? Y un último punto sobre la función. El cerebro no es pasivo, esperando estímulos. Genera constantemente actividad espontánea. Ese fluir de la conciencia del que hablaba William James. Nuestros pensamientos errantes. Exacto. El espacio de trabajo permite explorar mentalmente ideas, simular escenarios futuros, planificar, tomar decisiones libres basadas en nuestras metas internas. Es una especie de proceso darwiniano interno, como han sugerido Chan-Jux o Edelman. Generamos muchas representaciones mentales y seleccionamos las más relevantes o útiles. Esta deliberación autónoma es quizá la esencia de nuestra mente consciente. Vale, muy interesante esta visión funcional. Si la conciencia es esta difusión global de información en el espacio de trabajo, ¿deja alguna huella medible en el cerebro? ¿Podemos, digamos, verla en acción con nuestras técnicas? Esa es justamente la gran pregunta que guía la investigación de los correlatos neurales de la conciencia, los famosos NCC. NSC. Sí. La estrategia principal es contrastar. Comparar la actividad cerebral cuando un mismo estímulo se percibe conscientemente versus cuando se procesa de forma inconsciente. Por ejemplo, mostrando una imagen muy brevemente o tapándola con otra imagen, enmascarándola. ¿Y se ven diferencias claras? Sí. Se han encontrado varias firmas o marcadores de la conciencia que son bastante consistentes a través de diferentes experimentos y técnicas. ¿Cuáles son las más importantes, las más fiables? Pues quizá dos son las más citadas y reveladoras. La primera es lo que llaman una ignición tardía y sostenida. Ignición, como un fuego. Algo así. Un estímulo que no llega a la conciencia, uno subliminal, provoca actividad cerebral. Sí, pero suele ser breve y localizada en las áreas sensoriales primarias. Vale. Pero
Cuando nos hacemos conscientes de ese mismo estímulo, ocurre algo diferente y mucho más dramático, unos 300 milisegundos después de que llegue al cerebro. Hay una explosión súbita de actividad neuronal muy intensa. 300 milisegundos, eso es bastante tiempo en términos cerebrales, ¿no? Relativamente sí. Y lo importante es que esta ignición no se queda localizada, sino que se propaga ampliamente por la corteza, sobre todo a áreas de alto nivel como la corteza prefrontal y parietal, justo las áreas del espacio de trabajo global. Y además, esta actividad se mantiene en el tiempo, es sostenida. Es como si el cerebro entero se enterara de golpe y mantuviera esa información activa. Ese momento ajá neuronal del que hablábamos. Suena muy visual. Y la segunda afirma. La segunda está muy relacionada y se detecta muy bien con electroencefalografía, con EEG. Es la famosa onda P3, o más concretamente, la P3B. Onda P3. Es una señal eléctrica positiva, por eso la P, que aparece en el cuero cabelludo justo en ese momento crítico, alrededor de los 300 milisegundos o un poco más tarde. Y lo crucial es que solo aparece cuando hay acceso consciente al estímulo. O sea, si el estímulo es subliminal, no hay P3. Exacto. Las señales cerebrales anteriores, como la P1 o la N1, reflejan el procesamiento sensorial inicial, que puede ocurrir inconscientemente. Pero la P3 parece marcar el umbral de la conciencia, el momento en que la información entra en el espacio de trabajo global. Curiosamente, una onda muy similar, a veces llamada PR o Error Positivity, aparece cuando nos damos cuenta de que hemos cometido un error. Anda, qué curioso. O sea, la conciencia del error también tiene su firma. Parece que sí. Sugiere que es el mismo mecanismo de acceso global. ¿Hay otras firmas aparte de la ignición y la P3? Sí, se investigan otras, por ejemplo, un aumento de la sincronización de alta frecuencia en la banda de ondas gamma, por encima de 30 Hz, entre áreas cerebrales distantes. Es como si distintas partes del cerebro cantaran juntas en la misma frecuencia cuando somos conscientes de algo, facilitando la comunicación global. Se coordinan. Eso es. Y también se observa un aumento masivo de la conectividad global funcional. Usando técnicas de análisis que ven cómo distintas áreas cerebrales se influyen mutuamente, se ve que durante la percepción consciente muchas regiones empiezan a comunicarse bidireccionalmente de forma intensa, formando una red integrada y coherente. Todo apunta a lo mismo, ¿no? A esa idea de difusión amplia y coordinada. Exactamente. Todas estas firmas convergen en la idea del espacio de trabajo global, una activación tardía, amplia, sostenida, coordinada y global. La pregunta clave entonces es, si se induce artificialmente esta actividad global, ¿se genera conciencia? ¿Es causa o solo correlato? Esa es la prueba de fuego, claro. Y hay experimentos que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, usando estimulación magnética transcraneal, la TMS. ¿Qué es eso? Es una técnica no invasiva que usa pulsos magnéticos desde fuera del cráneo para activar o inhibir pequeñas áreas del cerebro. Pues bien, se ha visto que si estimulas ciertas áreas de la corteza visual, puedes hacer que la gente vea destellos de luz, fosfenos, que no existen. Generas una percepción consciente. Ah, ¿vale? Y lo interesante es que, al mismo tiempo que reportan ver el fosfeno, en su EEG aparece la firma P3. Como si al inducir la actividad, hubieras inducido también el correlato neural de la consciencia. Vaya. Es una evidencia fuerte de que esta actividad global no es solo una consecuencia de ser consciente, sino que podría ser la causa misma de la experiencia consciente. El futuro aquí pasa por técnicas más precisas como la optogenética en animales, claro. Todo esto que cuentas tiene unas implicaciones enormes, ¿no? Sobre todo en medicina, para entender y diagnosticar mejor estados como el coma o el estado vegetativo. Fundamentales, sí, es que es crucial distinguir bien esos estados tan complejos. El coma, donde no hay ni vigilia ni conciencia. El estado vegetativo, donde la persona parece despierta, tiene ciclos de sueño-vigilia, pero no muestra ningún signo de conciencia o comportamiento intencional. Ajá. El estado de mínima conciencia, donde sí hay signos de conciencia, aunque sean fluctuantes y mínimos, pero se pueden reproducir. Y luego está el síndrome de cautiverio, o locked in. El de la película La escafandra y la mariposa. Ese mismo basado en el libro de Jean-Dominique Bowie. La conciencia está totalmente preservada, intacta, pero el cuerpo está casi completamente paralizado. Solo pueden comunicarse moviendo los ojos, a veces ni eso. ¡Qué horror!
Y me imagino que diagnosticar entre estos estados debe ser dificilísimo, solo con la observación clínica. Dificilísimo, y por desgracia hay errores diagnósticos. Se estima que un porcentaje no pequeño de pacientes diagnosticados como vegetativos podrían estar en mínima conciencia o incluso en síndrome de cautiverio. Y aquí es donde estas ideas y técnicas de neuroimagen y EEG son revolucionarias. El estudio de Adrian Owen con resonancia magnética funcional fue un bombazo en ese sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. Fue en 2006. Demostró que una paciente que llevaba meses diagnosticada clínicamente como en estado vegetativo Ajá. podía activar voluntariamente áreas cerebrales específicas cuando le pedían por los auriculares que imaginara que jugaba al tenis o que recorría las habitaciones de su casa, las mismas áreas que activamos tú o yo al hacer eso. Increíble. O sea, era consciente y estaba respondiendo mentalmente, aunque no pudiera mover ni un músculo. Exacto. Era un pienso con mi cerebro, luego existo, en toda regla. Cambió la perspectiva de mucha gente. Me imagino. Y la prueba de la onda P3 con sonidos también se usa para esto, para buscar esa conciencia oculta. Sí, es otra herramienta muy útil, sobre todo porque el EEG es más portátil y barato que la resonancia. Se usa una prueba llamada local global. Local global. Le presentan al paciente secuencias de sonidos repetitivos, por ejemplo, bip, 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 y de vez en cuando cambian el patrón global, como bip, 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 bip. Si el cerebro del paciente detecta conscientemente esa novedad global y genera la onda P3, es un signo de que hay procesamiento consciente aunque no pueda indicarlo externamente. Son herramientas que están cambiando el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes, entiendo. Sin duda, y también abren puertas a evaluar posibles tratamientos. Hay investigaciones prometedoras con estimulación cerebral profunda del tálamo, una estructura clave para la conciencia, o con ciertos fármacos como la amantadina o el zolpidem, que a veces producen despertares sorprendentes en algunos pacientes. Fascinante, la verdad. ¿Y qué es de los extremos de la vida? ¿Son conscientes los bebés recién nacidos? Siempre ha habido esa idea de que no lo son realmente. Sí. Esa idea de que el recién nacido es una especie de pizarra en blanco neurológica está bastante refutada hoy en día. Ah, sí. Sí, la evidencia es cada vez mayor. Su cerebro procesa información compleja, como las diferencias entre fonemas del habla, desde muy temprano. Las técnicas de imagen muestran que ya tienen redes neuronales conectadas a larga distancia, aunque inmaduras. ¿Y la onda P3? ¿Se detecta en bebés? Sí, la prueba local global con sonidos da positivo. O sea, aparece una onda similar a la P3 ya a los pocos meses de vida, indicando que detectan conscientemente cambios en patrones. Tienen una forma de acceso consciente, sin duda, aunque lógicamente mucho menos desarrollada que la de un adulto. Qué interesante. Y si nos vamos al otro lado, ¿los animales tienen este espacio de trabajo global? ¿Esta conciencia de acceso? Es una pregunta complejísima, claro, porque no nos pueden contar su experiencia subjetiva, pero la evidencia sugiere que sí, al menos en algunos animales, sobre todo mamíferos y quizás algunas aves. ¿Qué evidencia? Pues, por ejemplo, en primates como los monos macacos, se ven correlatos neuronales muy similares a los nuestros en tareas que requieren memoria de trabajo, mantener información activa, y dependen de las mismas áreas prefrontales y parietales. Sugiere un espacio de trabajo análogo. Vale. Y quizá lo más llamativo es la evidencia de metacognición en animales, la capacidad de saber que no saben. ¿Cómo se demuestra eso en un animal? Suena difícil. Se hace con experimentos ingeniosos. Por ejemplo, entrenas a delfines o a monos en una tarea de percepción difícil, como discriminar dos tonos muy parecidos. Les das la opción de responder cuál es el tono, pero también una opción de escape, o no sé, que les da una recompensa menor pero segura. Ajá. Lo que se observa es que usan esa opción de escape precisamente cuando la tarea es más difícil o ambigua, cuando es más probable que se equivoquen si intentan responder. ¡Anda! O sea que parecen monitorizar su propia incertidumbre. Exacto. Parece que tienen acceso a un estado interno de confianza sobre su propia percepción y lo usan para guiar su comportamiento. Es una forma de autoconciencia rudimentaria. Y Dehaene argumenta que está ligada a ese espacio de trabajo global, que permite evaluar los propios estados internos. Se ha visto en primates, delfines, incluso ratas. Impresionante. Aunque sigue habiendo diferencias importantes con la conciencia humana, claro. Por supuesto. Nuestro lenguaje simbólico, recursivo, que nos permite construir pensamientos complejos y comunicarlos. Nuestra capacidad mucho más sofisticada para entender la mente de otros, lo que se llama teoría de la mente. Y anatómicamente, la enorme expansión de nuestra corteza prefrontal, que soporta funciones ejecutivas y de reflexión mucho más potentes.
Llegamos ya casi al final, a las reflexiones más profundas. La conciencia de uno mismo, el yo, parece ligada a esa metacognición y también a nuestra capacidad de crear narrativas sobre quiénes somos, ¿no? Exacto. Somos contadores de historias, y la historia principal que contamos es sobre nosotros mismos. El yo como una construcción narrativa, basada en la memoria autobiográfica y la reflexión consciente que permite el espacio de trabajo. Por nuestro cerebro. Claro, la gran pregunta. Dehane propone una visión interesante aquí, que intenta evitar los extremos. No cree que necesitemos recurrir a la física cuántica en el cerebro, como proponen Penrose y Hameroff, ni tampoco ve el libre albedrío como puro azar o una ilusión completa. Entonces, ¿qué propone? Propone que el libre albedrío, o al menos la sensación de voluntad, podría entenderse como una propiedad emergente del funcionamiento del espacio de trabajo global. Es la capacidad de nuestro cerebro consciente para deliberar de forma autónoma. Autónoma. Sí, recoger información de muchas fuentes, percepción, memoria, emociones, sopesarla según nuestras metas y valores internos, simular posibles acciones y sus consecuencias y finalmente elegir una acción basada en esa evaluación interna, inhibiendo otras opciones. Es una libertad que surge de la complejidad de nuestra maquinaria cerebral deliberativa, no de violar las leyes físicas. Una perspectiva que, como decías antes, incluso podría aplicarse, en teoría, a una máquina suficientemente compleja. Teóricamente sí. Una máquina que tuviera un sistema análogo de evaluación interna, deliberación basada en metas y toma de decisiones autónoma podría considerarse libre en este sentido computacional. Tendría una mente libre, como dice Dennett. Pero esto nos deja todavía frente al famoso problema difícil de la conciencia, ¿no? El de los qualia. Exactamente. El problema que planteó David Chalmers. ¿Por qué y cómo este procesamiento de información, por complejo que sea, da lugar a la experiencia subjetiva? Al cómo se siente ser consciente, el rojo del rojo, el dolor del dolor. La cualidad intrínseca de la experiencia. Eso es. La teoría del espacio de trabajo global explica muy bien el acceso consciente a la información y su función, flexibilidad, deliberación, reporte. Pero explicar el sentimiento subjetivo en sí mismo, bueno, eso sigue siendo un reto enorme para la neurociencia y la filosofía. Dehane se centra más en el acceso, dejando el problema difícil un poco más abierto. Entiendo. Y para ir cerrando, mencionabas antes la fragilidad de esta maquinaria. La posible conexión de fallos en este sistema con enfermedades mentales como la esquizofrenia. Sí, es una hipótesis influyente, por ejemplo, la de Chris Fried. Sugiere que algunos síntomas de la esquizofrenia, como las alucinaciones auditivas, oír voces, o los delirios de control, sentir que los pensamientos o acciones son impuestos desde fuera, podrían deberse a un fallo en la capacidad del espacio de trabajo para monitorizar correctamente las propias acciones o pensamientos internos. Como si el sistema de predicción y comparación fallara. Exacto. Si el cerebro no predice bien la consecuencia sensorial de hablar, oír la propia voz internamente, o de pensar, esa experiencia podría sentirse como extraña, como no generada por uno mismo. Sería un fallo en la integración y el automonitoreo que realiza la conciencia global. Qué complejo y delicado es todo. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido. Si tuvieras que resumir la idea clave que nos llevamos hoy. Pues que la conciencia, lejos de ser un misterio insondable, un alma inmaterial, está empezando a emerger como una función cerebral identificable, con una base neuronal concreta, ese acceso global a la información facilitado por una red específica, el espacio de trabajo neuronal global. Hemos visto cómo se distingue del procesamiento inconsciente, que es potente pero limitado en duración y flexibilidad, y cómo deja esas firmas medibles en el cerebro, como la ignición tardía o la onda P3. Exacto. Y cómo este conocimiento está impactando ya en la clínica, en cómo entendemos el desarrollo infantil e incluso la mente de otros animales. Aún queda muchísimo por saber, claro, pero ya no es un tema tabú, sino un área de investigación científica muy activa. Y nos vamos entonces con una pregunta que resuena fuerte después de todo esto, ¿no? Si la conciencia es, en esencia, un tipo particular de procesamiento de información global en una red neuronal, con capacidad de automonitoreo, de liberación autónoma, ¿qué barrera fundamental impide que una inteligencia artificial suficientemente sofisticada, dotada de una arquitectura análoga, desarrolle su propia forma de conciencia? ¿O seguirá la experiencia subjetiva pura, el qualia, el sentir algo desde dentro, siendo un fenómeno exclusivamente biológico?
quizás dependiente de propiedades muy específicas de nuestras neuronas que no se pueden replicar solo con algoritmos y computación, por muy complejos que sean. Esa es la gran pregunta que queda abierta. Una pregunta para seguir pensando, sin duda.